Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga en este precioso momento. Vamos a orarle al Señor y vamos a ver una porción de la palabra tan maravillosa para usted y para mí. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición de tu palabra, gracias Señor por nuestras coberturas. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia para con nosotros. En esta hora, Señor, háblanos a través de tu palabra, como siempre lo has hecho, y muéstranos, Señor, lo que tú quieres para la iglesia novia. Lo que deseas, lo que te agrada, Señor, que haga una iglesia que está en preparación para un arrebato, Señor, para un arrebatamiento inminente. Aunque el mundo lo niegue, tú, Señor, lo prometiste y lo cumplirás. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amado hermano, vamos a ver esta porción entonces. Dice la palabra del Señor en Mateo 3, verso 8. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ¿qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento es nacer de nuevo. Pero diremos nosotros, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Como dijo Nicodemo, en muchas ocasiones, hermanos, somos nosotros Nicodemos. Nos llegamos a ese punto a preguntarnos de esa manera, ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Y esto nos lleva a la porción de la palabra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero hermano, vamos a leer puntos muy especiales, muy importantes para la iglesia del último tiempo. Dice entonces así textualmente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Primer punto, hermano, vino de noche. La religión no nos deja buscar a Dios con libertad. Sigue diciendo entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Otras versiones dice, para enseñarnos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió en el verso 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar, dice en otra versión, al reino de Dios. Hermano, en el verso 4, Nicodemo pregunta. Lo que vemos aquí, hermano, es un diálogo entre Nicodemo y Jesús. ¿Qué debemos tener nosotros como discípulos, como buscadores de Cristo? Diálogos con Jesús. Preguntarle a Él, dialogar con Él. Una comunión tan importante para una iglesia novia. Pero en este tiempo es lo menos que hacemos. Tener una conversación con el amado. Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar su rostro. Hemos dejado de apartar ese tiempo que dedicábamos antes para buscarlo a Él. Sigue diciendo entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Hermano, lo importante de este diálogo, lo interesante es que Dios responde. Jesús en ese momento estaba siendo, hermano, interrogado. Yo no sé, hermano, cuántas veces usted le ha preguntado a Dios o le ha consultado a Dios. Pero en este momento estamos viendo este diálogo tan maravilloso. ¿Cómo responde Dios? A través del Hijo, a través de Cristo, a través de Jesús. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios. Ahora veamos, hermano, un punto. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Es arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Hermano, es dejar de vivir de la manera que habíamos estado viviendo. ¿Y qué es eso? Hermano, es un encuentro genuino con Cristo. Me recuerdo, hermano, que en las primeras ocasiones, cuando yo iniciaba en la iglesia, hermano, empecé a perseverar, empecé a buscar del Señor a través de una circunstancia difícil de mi vida. Pero de no haber sido por ese apretón, hermano, este pródigo nunca hubiera regresado a la casa del Padre. Nunca hubiera salido de la pocilga en la que estaba. Necesitaba, hermano, llegar a ese punto para poder reconocer mi necesidad de Dios. Como lo hizo Nicodemo, a escondidas. Venía a la iglesia, hermano, buscando que nadie me viera. Nadie de mis amigos del mundo. Venía a los cultos, entraba corriendo, me sentaba y de la misma manera salía. Era un religioso más buscando, hermano, llenar un espacio, sin saberlo, sin conocer el propósito de Dios para mi vida. Al pasar el tiempo, hermano, fui llamado al diaconado. Puesto importante, hermano, ya que la Biblia lo menciona, las características que debe tener un diácono. Hermano, empecé yo a servir y el primer día, después de estarme escondiendo tanto tiempo, el primer día me ponen en la puerta de la iglesia para recibir a los hermanos, para recibir a los santos. Hermano, ese día por la iglesia era normal que no pasara mucha gente por la calle principal de la iglesia. Pero hermano, ese día pasaron no gente extraña, sino la mayor parte de mis amigos o los que yo consideraba mis amigos en el mundo. ¿Podría usted, hermano, reflexionar en qué sentía yo que me viera? ¿Podría imaginar usted cómo me sentía yo al que me vieran? Lo mismo, era un Nicodemo, hermano. Buscaba a Dios de noche. No quería que me vieran. Pero el Señor, el propósito del Señor es como lo hizo, como lo dice el canto, hermano, me sacó del anonimato. Me dio vestidura real, me dio una corona. Hermano, cuando el Señor nos llama, nos limpia y nos transforma, es para mostrarnos al mundo lo que Él puede hacer con lo vil y lo menospreciado de la tierra. Lo que nosotros consideramos, hermano, un proceso difícil y duro, para el Señor, hermano, es muestra de misericordia. Hermano, el cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso Nicodemo lo fue a buscar, porque creció en él, en su corazón, esa inquietud. A pesar de ser uno de los religiosos, porque eso era un fariseo, un religioso, el Señor, hermano, despertó en él algo como lo hizo en usted y en mí. Buscarlo, la necesidad de buscarlo, la necesidad de tener esas experiencias con él. La necesidad de ir más allá de lo que la religión nos muestra. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le abrió la mente a Nicodemo. Le estaba diciendo, es necesario que haya un cambio dentro de ti. Es necesario que cambies dentro de ti. No puedes seguir en lo mismo. Hermano, cuando nosotros tenemos enfrente a Jesús, a Cristo, nuestra vida debe cambiar, no debe seguir igual.
Como cristianos, hermanos, se nos demanda que debemos ser perfectos y realmente estamos camino a la perfección. Es cierto, nosotros nos debemos y debemos, hermano, demostrar que Cristo ha hecho mucho en nosotros. La gente que nos ve, hermano, que nos conoció en nuestro pasado y nos ve ahora, dicen, ¿qué cambio? En mi persona, hermano, yo lo testifico y así ha sido. Me dicen que he tenido un cambio dramático, por decirlo así. Porque el cambio de ser una persona, hermano, amargada, dura y en muchas ocasiones triste, cambió a alguien alegre, alguien con gozo, alguien con un pensar diferente. Pero esos cambios solo lo hace Cristo a través del Espíritu Santo. Me recuerdo también, hermano, uno de mis facetas de cambio fue un momento en mi casa, en mi cuarto. Hermano, estaba yo en un ambiente y en un estado que hermano, prácticamente estaba muriendo. Pero las últimas palabras que yo le dije al Señor fueron, Señor, perdóname. Perdóname todo lo que yo he hecho, por todo lo que yo he hecho. Y sé, Señor, solo tú eres el único que me puede ayudar. En ese instante, hermanos, sentí como el brazo de Jehová, aquel brazo de un guerrero fuerte, musculoso, pero al mismo tiempo tierno. Tomó de mi antebrazo y de mi mano y me jaló del lugar a donde yo iba. Al regresar yo a mi cuerpo, hermano, me siento en mi cama. Y estaba yo, hermano, mojado, empapado de sudor, como alguien que sale de la piscina. Mojado, hermano, y llorando de agradecimiento por esa segunda oportunidad que Dios me estaba dando. Por ese nuevo nacimiento que estaba iniciando en mí. Por esa transformación que Dios estaba haciendo en mí. Y me recuerdo que le dije, Señor, tú me ayudaste. Ayúdame, Señor, a buscarte. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, a seguirte y no regresar atrás. Dame la fuerza, hermano. Le pedí al Señor, dame la fuerza para continuar, Señor, para buscarte de verdad. Y algo muy importante que yo le dije al Señor y le pregunté fue, muéstrame, Señor, a qué iglesia debo ir. Porque no quiero andar errante de iglesia en iglesia. Entonces, hermano, el Señor me mostró un rótulo blanco con las letras verdes que decía Elim. Por eso, hermano, es que yo estoy en este ministerio. No porque el hombre, hermano, sino porque Dios lleva a la iglesia al que debe llegar. Es muy importante que le preguntemos al Señor qué es lo que debemos hacer nosotros, hermano, en nuestra vida. En cada decisión que nosotros tomemos, debemos incluir a Dios. Debemos preguntarle si es de su agrado lo que vamos a hacer. Hermano, Dios para nosotros lo es todo. Dice aquel coro, el Señor es mi Rey, el Señor es mi todo, el que me hace vibrar de gozo. Hermano, ¿quién más? Dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? En estos tiempos tan difíciles, hermano, esos tiempos de definición como lo fue para Nicodemo, hermano, es de llegar a la transformación. No solamente es de llegar, hermano, y de conocer de Dios, sino conocerlo verdaderamente a Él. Podemos llevarnos, hermano, mucho tiempo contando cada uno de los miembros de la iglesia, hermano, de la congregación, lo magnífico y lo maravilloso que Dios ha sido con nuestra vida. Y como dice la palabra, que si contáramos o si se contara todo lo que Jesús vino a hacer, hermano, no cabría o no habrían libros, hermano, para contar todo lo que Él hizo. Quedó plasmado en la Escritura puntos importantes que nos muestra. Pero hermano,
realmente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida no es para que callemos. No es necesariamente estar en un púlpito o estar en una grabación. Podemos hablarle a todo aquel con el que tenemos contacto y decirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hablarles de nosotros, sino hablarle lo que Dios ha hecho. Con nuestro testimonio, hermano, con nuestro caminar, muchos pueden alcanzar la salvación. Pero es importante que nosotros caminemos conforme a la palabra. Vivamos la palabra. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno para con cada uno de nosotros. Nicodemo lo experimentó de una manera muy especial, como lo hemos experimentado muchos de nosotros. Y como tú, querido amigo, que sintonizaste o que nos estás viendo, puedes conocerlo de la misma manera. Dios es comunión, no es religión. Dios, hermano, es tener intimidad con Él. No es repetir vanas palabras. Es caminar con Él como lo hizo Enoc. Me gusta tanto la palabra, hermano. He llegado a amarla de una manera como yo nunca lo pensé y lo llegué, hermano, a imaginar. Muchos de los que me conocieron antes, hermano, pueden ver lo que Dios puede hacer en sus vidas. Si lo hizo conmigo, les digo yo, ¿cómo no lo podrá hacer con tu persona? Si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo podrá hacer contigo? Amado hermano, no pierdas la oportunidad. Ayer precisamente hablaba con alguien, hermano, de los cambios que Dios hace en nuestra vida, de la transformación que Dios hace. Éramos, hermano, muchos personas violentas, personas que nos gustaba, hermano, pelearnos. Pero el Señor transformó eso en nosotros. Nos cambió de una manera que nosotros no tuvimos el tiempo, hermano, de hacerlo. Porque solamente Dios puede cambiar al hombre. Puede cambiar el corazón duro del hombre. Aquellos que una vez fuimos, hermano, rudos, grotescos, hermano, fuimos amansados con el amor y la misericordia de Dios. Una transformación, hermano, que solamente Él puede hacer. Nicodemo, hermano, al regresar de la visita con Jesús, ya no regresó igual. Nuestra vida no puede continuar igual después de un encuentro genuino con Dios. Regresó meditando en lo que Jesús le había dicho. Es por eso la importancia, hermano, de leer su bendita palabra, porque eso nos va a redarguir, nos va a hacer meditar, nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar. Pero, hermano, Nicodemo regresó meditando en esa palabra. ¿Cómo podré nacer de nuevo? ¿Cómo podré? No se había dado cuenta, hermano, que esa palabra de Jesús ya había iniciado ese nacimiento en él. Había iniciado esa transformación en él. Había dejado, hermano, de vivir como vivía. Había dejado de odiar, hermano. Había dejado de tener rencor. Había dejado de tener envidia. Había dejado de tener o de crear mentiras o tener mentira en su corazón. Había dejado de tener el chisme en su lengua, en su boca. Había dejado, hermano, la murmuración. Había dejado, hermano, la vieja vida, la vana manera de vivir. Creía, hermano, que caminar de una manera
como que fuera un santo, hermano, y de hablar solemnemente. Eso lo hacía a él distinto a los demás. Y solo era un disfraz. Porque no había un cambio dentro de él hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Después de esto, hermano, Nicodemo cambió. Dejó de ocultar que amaba a Jesús. Dejó de ocultarse cuando lo buscaba. Porque cuando ya lo iban bajando de la cruz a Jesús, cuando entregó su vida, los únicos que aparecieron fueron Nicodemo y José de Arimatea. Ahí lo vieron todos llevando el cuerpo de Jesús. Ya no le dio vergüenza, hermano. A muchos todavía les da vergüenza decir que van a la iglesia. A muchos les da vergüenza todavía decir que son cristianos. ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro genuino con Jesús. Siguen siendo Nicodemos religiosos. No ha habido esa transformación que nos haga, hermano, vivir el evangelio de una manera que le agrade a Dios. Vivimos de apariencias como lo hacía Nicodemo. Pero después del encuentro con Jesús, dejó de vivir apariencia. Comenzó a vivir de verdad lo que era la palabra. Lo que por muchos años había aprendido y había enseñado, comenzó a vivirlo esa noche. Y otro de los puntos que a mí me llamó la atención es que lo buscó de noche, cuando todo está tranquilo, hermano. Ciertamente tenía vergüenza de buscarlo de día, pero cuando nosotros buscamos a Dios en nuestra intimidad, cuando buscamos a Jesús en la intimidad, es donde lo encontramos. Ahí lo encontró Nicodemo, sin distracciones, sin teléfono, sin televisión, sin amistades, sin máscaras, sin religiosidad. Se acercó verdaderamente, como lo dice la palabra. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Jesús premió ese primer paso de Nicodemo, dándole palabra de vida, iniciando la transformación desde su corazón hacia afuera. Hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, nuestro semblante cambia. Ya no somos aquellos amargados de siempre, aquellos que no saludan, aquellos que no hablan. Hermano, a todo le decimos amén. Vamos al mercado, nos dan el vuelto, hermano, y decimos amén. Y la gente se nos queda viendo, por eso nos llaman locos. Siempre, hermano, en lugar de dar gracias, decimos amén. Eso nota en nosotros, hace notar en nosotros el cambio que hay. Y nosotros no lo sentimos tan marcado, pero la gente afuera nota ese cambio. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cambiar nuestra dureza, ablandar el corazón, transformarnos. Hermano, yo no podía darle un abrazo a mis papás. Me costaba mucho. No era cariñoso. Pero cuando Dios cambió mi corazón, cambió mi vida, hermano, lo primero que hice fue abrazarlos. Decirles, los quiero. Dios los bendiga. ¿Y quién mejor, hermano, de notar ese cambio que la familia? Ahí conocen nuestras mañas, hermano, nuestros defectos. Saben que nos cae mal tomar el café muy caliente. Saben que nos cae mal comer tortilla en lugar de pan.
Sabe que nos gusta la ropa planchada de cierta forma o lavarla o separarla de tal manera, hermano. Ahí nos conocen perfectamente. Es ahí donde empieza a cambiar la vida de todos. Es ahí donde nuestro testimonio empieza a notarse, empieza a hacer los cambios en los demás. Queremos cambiar el mundo de afuera, pero hermano, no queremos cambiar las cosas de adentro. Quiero cambiar el mundo, pero no quiero cambiar yo. Para cambiar el mundo, primero debo cambiar yo. Pero hermano, el cambio en mí lo va a hacer Cristo. El cambio del mundo lo va a hacer Cristo, porque su palabra lo dice. Una tierra nueva, cielos nuevos. Pero hermano, dejemos que Cristo nos cambie primero. Cambiará nuestra familia al ver nuestra actitud, a notar, hermano, el cambio en nosotros. Nicodemo no fue el mismo cuando regresó con los demás fariseos. Los demás fariseos decían, este tiene algo raro, tiene algo extraño desde anoche. Cuando nosotros ya vamos a la iglesia, empiezan a decir nuestros familiares, este tiene algo diferente. Ya no se mantiene enojado. Ahora anda cantando sus coritos, se mantiene cantando. Cuando está trabajando, los compañeros de trabajo dicen, ¿y qué le pasó? Que ahora, buenos días, siempre vive sonriendo, le bajaron el sueldo, pero sigue sonriendo. Lo despidieron, lo van a despedir y sigue cantando, sigue disfrutando de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque cambió nuestra forma de pensar. Al cambiar el corazón, cambia la forma de pensar y nuestra fe, hermano, ya no se pone, ya no depende del trabajo, sino depende de Dios. La transformación es integral, hermano. No es solo una cosa en nosotros, cambia todo nuestro alrededor. Conforme nosotros nos vamos llenando de gozo, va a ir llenándose nuestra copa hasta rebosar. ¿Y qué significa rebosar? Derramarse. ¿Y qué es derramar? Es, hermano, si es agua, mojar lo que está alrededor del vaso. Ese mismo gozo, hermano, rebosará y caerá sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cuál era el tono de su voz humanamente cuando estuvo aquí en carne? ¿Cómo sería la forma en que él hablaba para que la gente que lo escuchó y la gente que se convirtió? Porque muchos escucharon a Jesús, pero no se convirtieron. 3 días antes cantaban, Hosana al que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, perdón. Y a los 3 días estaban gritando, crucifíquenlo. Así que no todos los que escuchan aprovecharon la palabra. ¿Cómo le hablaría Jesús, hermano? Mi pregunta hoy. ¿Cómo le hablaría Jesús a Nicodemo para que Nicodemo cambiara? ¿Cómo te habló Jesús a ti? ¿Cómo me habló Jesús a mí para que yo cambiara? Eso es lo que nosotros debemos testificarle a las personas de Jesús. No hablar, hermano, y venir a decir yo era aquí, yo era allá, afamándome, hermano. Debemos presentar a Jesús. Después del cambio de Nicodemo, hermano, Nicodemo después de la muerte de Cristo y de su resurrección, Nicodemo no volvió a ser el mismo.
¿Cómo sería la vida de Nicodemo después de haber nacido de nuevo? Era contado entre los discípulos de Jesús. Fue un cambio tan radical que hizo que muchos otros siguieran a Jesús. Que muchos otros de verdad vivieran el Evangelio, vivieran la palabra. Es por eso, hermano, que hoy necesitamos ese encuentro genuino con Jesucristo. No religiosidad. Necesitamos comunión con el Padre. Necesitamos comunión con el Hijo y necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Él es el encargado en este tiempo de la transformación y la preparación de una iglesia pronto a ser arrebatada. Es lo importante del Evangelio. Presentar a Jesucristo siempre. Dejar el yo y empezar a tener en nuestra boca Cristo. Jesús hizo en mi vida. Jesús transformó mi vida. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús es la respuesta a tus problemas. Jesús es la respuesta a todo. Jesús es el nombre que le fue dado al hombre, en quien podemos encontrar salvación, en quien podemos encontrar misericordia, paz, gozo, benevolencia, pero también justicia. Dios es un Dios justo, hermano, y nosotros debemos practicar la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Y ahí se quedan muchos. Y todas las añadiduras, o todo vendrá por añadidura. Pero omitimos, hermano, o omiten la justicia. Por eso nosotros debemos practicar la palabra tal y como está escrita, hermano. Busquemos a Dios. Busquemos su reino primeramente. Busquemos su justicia, practiquémosla. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Disfrutaremos, hermano, caminar con Dios como lo hizo Enoc. Yo lo pongo de ejemplo, hermano, siempre como a Nicodemo. Nicodemo cambió después de ese encuentro. Pero Enoc, hermano, cuando caminó con Dios, qué bonito sería, hermano. Yo me pienso, hermano, le diría, Dios, mira, yo tengo cosas que hacer. Vamos, venite conmigo, acompáñame, vámonos. Y Enoc no dudó, hermano. Enoc dijo, vamos pues, y se fue. Determinación, definición. Es lo que el pueblo de Dios necesita en este tiempo. Pero quieren los beneficios de hijo, quieren los derechos de hijo, pero no quieren las obligaciones. Nicodemo fue recibido por Jesús como un discípulo. Lo recibió con palabras de amor. Lo recibió con misericordia, lo guió, le enseñó lo que realmente significaba nacer de nuevo. Y es lo que Dios nos dice hoy. Nacer de nuevo es arrepentirse, es dejar de vivir como hemos estado viviendo, de pantalla nada más. Fingir que somos cristianos, pero que no le obedecemos a Dios en sus ordenanzas. Es tiempo de un cambio en nuestra vida. Y qué mejor que este último tiempo. Aún tenemos esperanza, hermano. Aún tenemos esperanza. No esperemos, hermano, a estar en una cama postrado, enfermo.
agonizando para buscarlo, para desear ese cambio. El cambio es hoy. Y Dios nos ofrece ese cambio a través de la misericordia y a través del arrepentimiento de nuestros corazones. Cierra tus ojos ahí donde estés. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que nos has mostrado. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de arrepentirnos hoy, Señor, de estar a cuentas contigo hoy. Podemos cerrar nuestros ojos hoy, Señor, pero solamente tú sabes si los abriremos el día de mañana. Por eso queremos estar a cuentas contigo, Señor, hoy. Límpianos de nuestra maldad, límpianos con esa sangre bendita de tu Hijo amado. Haz esa transformación en nuestro interior. Queremos vivir la palabra, queremos vivir el Evangelio, queremos vivir como Jesús vivió en esta tierra. Nos vino a enseñar que se puede dominar a la carne si nos dejamos nosotros dominar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, amado hermano, y que sobre todo, hermano, haya ese cambio en nosotros, haya esa transformación en nosotros, que tengas ese encuentro genuino con Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga dando más y más cada día. Hasta la próxima. Nos acercamos hoy a ti. Nos acercamos a tu presencia, Señor Jesús. Elevamos a ti un cántico. Solo tú eres nuestro Dios. Y adoración a ti.